País con mala suerte el nuestro, país castigado, enfermo de odios, manejado por dementes. No del gobierno, sino por la opinión pública. No estoy hablando de la gente que conduce, sino estoy hablando de los que bajan señales, de los que hablan desde la cultura, desde la información, desde la comunicación, de la gente que baja línea, que genera un estado emocional en la población, que acompaña en la desgracia, siembran odios, son alienados, son califatos, o sea, profetas del odio. Entonces, uno cree que ningún ser racional, o sea, por que operen con su sano juicio, pudiera explicar este tipo de conductas que uno observa en los comunicadores, en los periodistas, que son los que, lamentablemente, son 5 o 6 nada más. No te creas que es toda la población, son 5 o 6 que mantienen en vilo a un país. 5 o 6 periodistas y 5 o 6 políticos crean un malestar y siembran odio minuto a minuto y tienen exacerbado a 45 millones de habitantes. Y entonces cuando vos ves que la desgracia, la pandemia, esta invasión del coronavirus y todas sus consecuencias políticas, sociales, culturales, emotivas, sentimentales, es una tragedia, no es una cosa que uno dice, bueno, es llevadero, esto va a pasar, no se sabe lo que va a suceder. Y que vos ves agitadores, o sea, vos prendés la televisión y ves un agitador en potencia. Y hay algunos descarados, algunos dementes. Anoche estaba viendo a Leuco y me dio vergüenza. Sentí tristeza. Ni siquiera me superó la bronca. Tristeza. Digo, carajo, pensar que esta gente es la que baja línea, que siembra vientos. Es decir, yo creo que en este momento cualquier ser racional dice, bueno, estamos frente a un problema. Y sí, está bien el sentimiento, la pasión política, lo que ellos representan, por lo cual ellos cobran, quién les paga. O sea, todo eso vos lo tenés que tabular, porque no puede ser que ocurra lo que ocurre. Cuando uno ve desenfrenadamente estos personajes actuar en esa forma en que actúa Majul, los Leucos, los dos, el chiquito, el jovencito es maldito también, lo ves a la Nata, lo ves a Morel de Solá, lo ves al Feynman, o sea, esa gente ¿en qué lugar viven? Viven enfermos de odio. ¿Cómo será la vida entre ellos? ¿Puede ser que esa gente destile tanta decadencia que nuestra sociedad se manifiesta a través de esos personajes y que todo el mundo esté pendiente de eso? Y que pongan un país en vilo, esos 4 atorrantes o 5, y 4 o 5 atorrantes políticos, comandados por la Carrió, pobre diabla, pero dañina, maldita la dañina esa. Y otro Iglesia, que es un veneno, la otra pobre diabla que no sé ni siquiera es el nombre, me acuerdo, va. Personajes que son, que digo, uno dice, bueno, estamos condenados a ciertas consecuencias. Un país que tiene ganas de salir, que está convocado por la tragedia y que está presionado, está angustiado, o sea, no hay una alegría de festejar nada, excepto un diabólico puede estar festejando en ese momento. Y cuando vos ves todo eso como panorama y observás el porvenir, decís, carajo, y vos ves que están esperando algún movimiento, alguna iniciativa del gobierno para salir, golpear sin piedad. Y el gobierno no se sabe defender. O sea, nosotros no tenemos una estructura organizada frente a estos atorrantes. O sea, no tenemos capacidad organizativa. O sea, no los voy a criticar, pero sí voy a señalar que con la resistencia que debiera haber frente a esto, porque esto es un proyecto organizado por alguien. Esto no obedece a la inquietud de Leuco, o no obedece a la inquietud de la Nata. O sea, detrás de ellos, ¿quiénes están?
que persiguen. No nos hemos descubierto todavía, no hemos podido analizarlo, no nos hemos podido investigar para que no hagan tanto daño. Sí, investigarlo para que no hagan tanto daño. Si estás construyendo, si sos una oposición constructiva es aquella que genera ideas y que ofrece alternativas. Yo, por ejemplo, soy opositor y lo que voy a ver, voy a criticar lo que está mal hecho y voy a sugerir qué debiera hacerse, o voy a condicionar al que está haciendo las cosas mal. Y si un gobierno es corrupto, si un gobierno produce iniciativas nefastas para los intereses de la gran mayoría, lo voy a señalar y lo voy a denunciar, pero no puedo estar sembrando odio. Y estos siembran odio. Pero lo que realmente asombra es la impunidad con que actúan estos personajes. Es decir, tienen patente de corso. O sea, nadie les puede indicar, no a ellos, porque ellos son mandados. Ellos no están actuando porque tuvieran una organización, un partido político, estuvieran en una corriente de pensamiento, en fin, tuvieran un organización. No, ellos son funcionarios, son empleados. Llegan al canal, se visten, se ponen la escafandra y salen a destilar odio y maldiciones y perversidades a diestra y siniestra. Y entonces uno se pregunta, ¿les aportará a ellos algo? Porque también uno se pone en el lugar de decir, ¿para quién es el mensaje? O sea, uno dice, bueno, muy bien, este tipo está... Anoche yo lo oía a Leuco, por ejemplo. Un pobre diablo, es un ser despreciable, porque para ser dañino también hay que manejar el arte del dañino. El dañino puede ser perverso y producir mucho daño y despertar simpatía. Yo digo, ¿quién se soslayará con el discurso de Leuco? ¿Quién se sentirá en plenitud como un argentino digno de ostentar el orgullo de su patria, de su nacionalidad? Porque el tipo destila maldicencia, pero a diestra y siniestra. Y supongamos que el hombre esté direccionando una línea de pensamiento que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno o que no está de acuerdo con lo que se hizo. Es razonable, eso es aceptable porque no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con los peronistas, por ejemplo, con Cristina Pero, cómo señalan las cosas, cómo actúan, qué impronta le imprimen. Y ese tema es un tema que nosotros no lo hemos estudiado. O sea, la gente que realmente sabe de esto y sabe y que me están escuchando, yo les preguntaría, porque necesitamos nosotros como pueblo una ilustración más valedera para entender esto más de lo que nosotros sentimos, porque nosotros tenemos un sentimiento, pero nuestro entendimiento se contraponen porque decimos, bueno, esto a alguien representan, esto es alguna actitud cómplice con algún sector, tiene que estar vinculado, porque no es que sea una cosa personal, porque ese tipo sale del canal y no lo ves actuar en nada. O sea, él parece que anda recogiendo basura en todos los lugares para ir el día martes al canal y exponer lo mismo, digo, de la nata, y lo mismo digo de Majul. Majul es un tejedor de maldades. Todos los días se escribe en La Nación un artículo denigrando al gobierno, denigrando a Cristina, denigrando... O sea, no aportan nada. Ellos creen que están aportando mucho, pero al mismo tiempo, de ser dañinos y de ser perversos y de ser alienados, porque eso es un estado de locura lo que es en ellos, un inteligente tendría propuestas. O sea, yo no estoy de acuerdo con el gobierno. Yo soy un tipo que no está de acuerdo con muchísimas cosas que hace el gobierno o que planea el gobierno. Sin embargo, tengo sugerencias razonables. O sea, no me vas a decir que soy un loquito que sale todo día a insultar. Digo, esto no me gusta o no estoy de acuerdo, habría que hacer esto o aquello. Y aunque vos no lo creas, esas actitudes dañan el cuerpo orgánico de nuestro pueblo. O sea, son dañinos,
siembran odio. O sea, hay una corriente de maledicencia, como te dije antes, que no ayuda. O sea, no ayuda porque vos ves que no es que el peronismo o el gobierno está preocupado toda la población porque esta es una cuestión de vida o muerte. Entonces, en una cuestión de vida o muerte, donde se está jugando la seguridad de 40 millones de habitantes, que haya 3 o 4 tipos que estén fogoneando desencuentro, odio y bajas pasiones con la intención de destruir todo lo poco que se puede hacer, de encontrar una solución económica, una solución política. Todo lo que se diga, ellos están poniendo un palo en la rueda, una contrapuesta, una insensibilidad en nada. No sé cómo hicieron, ni por los viejos, ni por los ancianos, ni por los niños, ni por la cultura, ni por la educación. Ellos no se sensibilizan por nada. Su especialidad es joder. Y aquí es precisamente donde nace la pregunta. ¿Hasta cuándo nuestro pueblo va a soportar esta agresión? O sea, eso es otra de las preguntas, porque tanto odio que está inculcándose odio, va a un depósito ese odio, algún momento va a rebalsar. Entonces, ¿para qué nosotros fomentamos eso? ¿Cuál será el beneficio futuro? Yo digo una cosa, pregunto, si se me ocurre, la gente que está en la oposición al gobierno, que no está de acuerdo, ¿les beneficia esa actitud de esta gente? ¿Les sirve a ellos como argumento positivo para construir una propuesta de país? ¿Esa gente le ayuda a la oposición, al radicalismo, al Cambiemos, a Macri, a todo eso? ¿Le ayuda a Majul, le ayuda a Leuco, le ayuda a La Nata, le ayuda a ellos? No, ellos están ahí. Ellos no reciben, si vos los ves, desde el tiempo que ellos están haciendo ese trabajo, están igual. O sea, ellos no han progresado. Habrán engordado sus bolsillos, sus cuentas bancarias, pero ellos siguen siendo unos malditos, unos alienados, unos pobres diablos. Son seres humanos inferiores. Porque vos, si querés, no tenés obligación de estar de acuerdo con una contraposición política, pero tenés que tener una línea de conducta. Y detrás de la línea de conducta, una propuesta, y detrás de la propuesta decir yo represento esta gente o este pueblo o esta institución o esta corporación o este país me respalda a mí. O sea, yo tengo una verdad de apuñados en mis manos y les estoy a ustedes alumbrando el camino. No. Vos ves que esa gente está ahí puesta como una cuña permanente y activa. ¿Quién la fomenta? ¿Quién la mantiene y quién la acrecienta? O sea, vos ves que ellos se turnan. Cosa de que durante las 24 horas la máquina esté funcionando, durante las 24 horas. Es un tema interesante eso. Y es un tema interesante porque, sobre todo porque vemos que no hay una reacción ordenada para, por lo menos pedirle cuenta, por lo menos. En cuanto a si nosotros volteáramos la vista hacia atrás, no nos costaría mucho trabajo descubrir que el país se los cayó desde hace 4 años. O sea, todas las consecuencias y dramas que económicamente tenemos en este momento no son que venimos arrastrándolas de muchos años. O sea, son de 4 años atrás, cuando asumió el gobierno de Macri. Entonces, todo este proceso que estamos soportando ahora, al cual se le ha agregado la pandemia, este problema del coronavirus, que es letal, y que se hace mucho más pesado porque no hay recursos económicos y está roto la cadena de producción del país, la pequeña y mediana industria,
O sea, está destruido todo el aparato productivo del país. Entonces, agregale a eso el contexto internacional, que no ha sido favorable para nosotros, porque nosotros no hemos actuado con inteligencia. O sea, lo único que hemos recurrido es hacer negocios entre un grupo de gente. O sea, hubo un grupo de personajes, de impresentables, que tomaron por asalto el poder y que se dedicaron a generar riquezas para ellos y fugarla a costa del sacrificio de un pueblo que se iba quedando cada vez más sin recursos de todo orden. Esa es la consecuencia de esta situación. No es una situación que nosotros venimos arrastrando de 10, 15, 20 años atrás. El país, cuando terminó el gobierno de Cristina, el 2015 estaba funcionando. Y bien, el dólar estaba a 9 pesos y pico. Estaba en el mercado negro, supuestamente a 14 o 15, pero ahora no tiene techo. Quiere decir entonces que en las manos de ellos se produjo el desastre este. Y el odio que hay ahora generado y en función no estaba instalado. O sea, había un odio administrado. O sea, la oposición tenía en sus manos una reacción natural respetada, respetable incluso, pero cuando ellos se volcaron a este proceso que están llevando a cabo, y que desataron los demonios con, primero que fue el generador de todo esto, que fue la Nata, que tiró mierda a diestra y siniestra, y que terminamos después con un gobierno puesto por ese potencial. O sea, esos operadores saben lo que quieren y a qué. O sea, el que generó todo ese movimiento no fue la Nata. ¿Quién estaba detrás de la Nata que le daba letra y que le escribía los libretos? ¿Qué querés que te lo diga? Entonces todo ese movimiento que nosotros vemos ahora, los resultados tan nefastos, tiene nombre y apellido, y tiene destinatario cierto, y tiene la responsabilidad absoluta. Deuda externa impagable, Fondo Monetario Internacional otra vez en el país, enajenado todo el patrimonio, destruido todo el aparato productivo, el aparato de consumo, destruido la sociedad, la moral, la convivencia, el odio sembrado a raudales. Todo eso me da pena, porque esto lo he venido repitiendo, y tenés razón cuando vos decís, che, pero decís siempre lo mismo. ¿Y qué querés que te pueda decir? ¿Qué pudiera decirte yo que sea distinto a lo que está sucediendo? Pudiera decir, esperanzado de que no, de que estamos frente a una eventual renacimiento, cuando ponemos la televisión en la noche y la gente ve eso. Y ese es el mensaje que le llega al pueblo. Y vos seguramente estarás pensando, che viejo, pero ¿y ese es el mensaje que vos nos das? ¿Ese es el mensaje esperanzador que nosotros esperamos todos los días de vos? Y tienen razón. Y tienen razón. Yo tendría que hablar de otras cosas. Yo tendría que mentirles a ustedes, no hablarles de las realidades estas que uno ve todos los días. Yo tendría que decir, no, acá no pasa nada, estamos en una fiesta, estos tontos están hablando ahí pero nadie les da importancia. No, porque yo no pudiera mentirte. Yo sé que detrás de Leuco, de la Nata, de Majul, de Morales Solá y de todo eso, hay una manga una organización de mafia internacional detrás de ellos. Yo lo sé y me voy a callar la boca porque me voy a anclar en la ilusión de la esperanza y te voy a dar mensajes esperanzadores y te voy a hablar, te voy a mentir y te voy a decir que este gobierno que está encorsetado y que no puede moverse y que cada iniciativa que vos lo estás viendo, que intenta el gobierno empezar a dar una sugerencia, al otro día, si no es en el mismo día, salen organizaciones fantasma contra lo que el gobierno propone o dijo o propuso. Entonces, yo tendría que decir, no, esos son todos unos atorrantes, eso no sirve, nosotros seguimos adelante. No hemos podido iniciar nada. Vos fíjate que el gobierno no ha podido iniciar nada. Está en aprontes, en proyectos y en aprontes, y que ahí voy a nacionalizar esto, voy a cambiar las leyes, voy a reformar no sé cuánto, No he hecho nada. No hay nada encaminado.
¿Y quién lo impide? Y yo lo que te estoy mencionando lo impiden. O hay otra fuerza que lo impide. ¿Vos ves alguna otra fuerza que se anteponga a cualquier cosa que abra la boca el gobierno? Incluso ahora, para colmo de todo, están diciendo que la culpa de la desgracia es por la pandemia, que está todo el mundo encerrado, con estado de sitio, dicen. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a dónde hemos llegado? Entonces, ¿cómo querés que yo te pueda decir, hablar de otra cosa? ¿Querés que yo te hable de otra cosa? Hacémelo saber. Hacémelo saber, porque yo tengo voz todos los días. Mal o bien, te guste o no te guste. Yo puedo hablarte, si querés que no te hable de estas cosas, te hablo de lo que vos quieras que yo te hable. Ayer te hablé de otra cosa. Me quise salir un poco de la mugre esta. Y te conté algo bonito, algo que realmente podés no estar de acuerdo porque no te gusta Perón, pero te conté una historia que es historia. Te conté una historia que es historia de nosotros. Acá hay un círculo vicioso, hermano, que nos ha secuestrado el país y que estamos en las manos de ellos. Indefectiblemente, porque si vos ves que el gobierno legítimo que tenemos está encorsetado, no puede producir un solo hecho, aunque te parezca mentira y ellos insistan, y yo realmente valoro lo que intentan hacer, no pueden moverse. Cada iniciativa viene un impacto de los medios de comunicación y de estos personajes que te menciono, que son 5 o 6, no son más, y 3 o 4 políticos. Y cuando necesitan agarran uno más. Pero son siempre lo mismo, no son, entre todo lo que producen este estado desgraciado del país, no son más de 15 personas. Y somos nosotros 45 millones de habitantes. Yo te lo dejo esto para que vos lo pienses. Y si vos crees que no es así, me gustaría saberlo. Porque entonces yo dejaría de hablar de esas cosas. Me pondría a hablar, qué sé yo, de los pajaritos, del tiempo, del porvenir, de la espiroqueta pálida. Que te hablaría de cualquier cosa. En fin, hoy quería traerte este mensaje porque es importante que nosotros empecemos a tomar parte en esto. Si el gobierno nuestro que nos representa no se da cuenta, hay que decírselo y hay que repetírselo, así como ellos repiten las cosas, que al final termina la gente creyéndolo. Porque al final termina la gente creyendo lo que ellos dicen, que eso es importante. Es un aparato gobeliano de primera magnitud lo que ellos aplican. Insisten, y dicen lo mismo, y termina la gente creyéndoselo todo. O impotentes sin decir, pero mirá, no podemos hacer nada. En fin, es importante todo esto para que nos obligue a nosotros, es una oportunidad, por decírtelo de alguna manera concreta, para que despertemos, para que nos demos cuenta, para que los escasos comunicadores nuestros se pongan a transmitir estas cosas que están muy evidentes y que mucha gente no la ve. Sin duda está muy claro que el propósito de estos atorrantes, de estos delincuentes, es desestabilizar al gobierno, sembrar la inquina, la intriga, el odio, porque tienen un propósito de que el gobierno ceda, que el gobierno les permita que ellos hagan lo que quieran, el proyecto que ellos tienen, o sea, la desestabilización general del país, o sea, una reacción popular contra el gobierno que ellos están fomentando, eso está evidente, y eso nosotros tenemos que darnos cuenta. O sea, esta gente está operando clandestinamente, pero a ojo vista, para producir una rebelión. No están tratando de aportar ideas para mejorar la situación. Entonces estas señales que están emitiendo todos los días y que se están manifestando tan impunemente, debiera uno tener una conciencia preparada para que esté dispuesto a que suceda lo que suceda y que va a suceder porque ese es el plan de ellos, ese es el proyecto que tienen y por eso están trabajando de esa forma. En fin, te dejo esta inquietud para que te des cuenta cómo nos están trabajando la calle, cómo nos están trabajando el oído, cómo nos están enroscando la víbora.
y no reaccionan, no reaccionan nuestro, por eso no tenemos organización política nosotros. Si nosotros tuviésemos el peronismo una organización política, esto no ocurre. No tenemos organización política. Entonces, como estamos desbandados, nos han desbandado, nos han destruido las organizaciones, fíjate, no hay sindicalismo, ¿dónde están los sindicatos que aparezcan? Porque es una lucha contra el movimiento obrero también. Vos ves que nadie dice nada. Es un movimiento contra la cultura, vos ves que nadie desde la cultura pone nada. Es un movimiento contra la política, contra la cultura, contra la sociedad, contra las fuentes de trabajo, contra el empresariado, contra la pequeña y mediana industria, contra las iniciativas, contra cualquier expresión del pueblo. Y lo están logrando porque la pandemia a ellos, fíjate que en vez de plegarse para ayudar, ellos también utilizan la pandemia como un ariete. También utilizan la pandemia. Dice que la pandemia para ellos es un estado de sitio, que está el gobierno conspirando para que la gente no se mueva, para tenerlos encerrados. O sea, todo ellos están utilizándolo. Tenemos que nosotros darnos cuenta. ¿Cómo nuestra dirigencia no se da cuenta, digo yo? Nuestra dirigencia política tendría que darse cuenta de que esto es una encerrona. En fin, te dejo para que lo pienses todo esto y que a ver si tenemos la capacidad de reaccionar de alguna forma, no sé cómo. Ojalá que no sea por la violencia, ojalá. Pero uno no sabe lo que puede pasar. Mañana nos volvemos a ver, hermano.